El mundo antes del diluvio, lo que la Biblia nos revela. Yo viví en un mundo que comenzó como una obra maestra, perfecta en cada detalle. Imagina un lugar donde cada río fluía con vida, donde los árboles no solo ofrecían sombra, sino frutos en abundancia, y donde el aire estaba cargado de paz. Ese era el Edén, el jardín que Dios creó como un reflejo de su bondad infinita. En medio de todo eso, Él puso al hombre y a la mujer, Adán y Eva, formados con sus propias manos y destinados a gobernar la creación con sabiduría y amor. Ellos no solo habitaban el Edén, caminaban con Dios mismo. En el frescor del día, su presencia llenaba cada rincón del jardín. Había una regla, una sola: podían disfrutar de todo árbol excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal. ¿Por qué? Porque la obediencia era el vínculo que los mantenía en armonía con el Creador. Pero, en medio de esta perfección, una sombra se deslizó. La serpiente, astuta y llena de engaño, susurró palabras que cambiarían el curso de la historia. ¿De verdad Dios les dijo que no pueden comer de ningún árbol del jardín? Con esas palabras, sembró la duda. Eva tomó del fruto prohibido, lo comió, y luego lo compartió con Adán. En un instante, la perfección fue rota. Se cubrieron con hojas, tratando de esconder su vergüenza, pero ¿cómo esconderse de aquel que lo ve todo? Dios los buscó, no para destruirlos, sino para confrontarlos con amor. Sin embargo, el precio del pecado era claro: fueron expulsados del jardín. Su comunión directa con Dios se rompió, y con ellos, toda la creación comenzó a sufrir las consecuencias. El pecado no se detuvo ahí. Se extendió como una llama incontrolable. Sus hijos, Caín y Abel, reflejaron ese cambio, uno obediente y el otro consumido por la envidia. Fue en un campo donde Caín levantó su mano contra Abel, cometiendo el primer asesinato. Así comenzó la humanidad, con un propósito glorioso, pero con un corazón que rápidamente se desvió. Sin embargo, la historia no termina aquí. Este inicio imperfecto marcó el camino hacia una era donde el pecado se multiplicaría, llevando a un juicio que lo cambiaría todo. Y en esa oscuridad creciente, el plan de Dios comenzó a tomar una forma inesperada. El mundo que alguna vez fue puro ahora se llenaba de humanidad, pero también de pecado. Con el paso del tiempo, los descendientes de Adán y Eva se multiplicaron y comenzaron a extenderse por la tierra. Era una época de grandes avances. Las primeras ciudades fueron construidas, herramientas comenzaron a forjarse, y la música, el arte y la agricultura florecieron. Este desarrollo parecía prometedor, pero en el corazón de la humanidad latía algo oscuro: la semilla del pecado que había echado raíces en el Edén seguía creciendo. Donde había crecimiento, también había ambición desmedida. Las personas buscaban su propio beneficio, alejándose cada vez más de Dios. El orgullo y el deseo de poder dominaron las mentes de muchos. Las relaciones se rompían con facilidad, y el odio comenzó a gobernar en lugar del amor. La violencia no era la excepción, sino la norma. Hermanos se levantaban contra hermanos, amigos traicionaban a amigos, y la sangre inocente manchaba la tierra. En medio de este caos, algunos pocos intentaban permanecer fieles a Dios. El linaje de Set, el hijo que sustituyó a Abel, invocaba el nombre del Señor. Pero su luz era tenue frente a la corrupción que los rodeaba. La línea de Caín, por otro lado, crecía rápidamente, y con ellos también la maldad. Caín había fundado la primera ciudad, pero su legado no fue la construcción, sino la rebelión. Los días de la humanidad se volvieron oscuros. Aquellos que poseían fuerza la usaban para someter, y los débiles eran relegados a la miseria.
Los gobernantes buscaban el poder absoluto, ignorando los caminos de Dios. Los corazones estaban endurecidos, y la tierra misma parecía gemir bajo el peso de tanta injusticia. Fue en este escenario donde la humanidad alcanzó un punto sin retorno. Los hombres y mujeres ya no buscaban a Dios. Las cosas que una vez eran buenas y puras fueron corrompidas por la codicia y el egoísmo. Y aunque algunos aún intentaban vivir según los principios divinos, su voz era ahogada por el ruido de la maldad generalizada. Sin embargo, lo peor estaba por venir. Una unión extraña y desconcertante comenzaría a transformar esta sociedad ya corrupta en algo aún más peligroso. Los hijos de Dios, las hijas de los hombres, y los gigantes llamados Nefilim entrarían en escena, marcando el inicio de un caos sin precedentes. El mundo seguía llenándose de vida, pero también de oscuridad. Entre los humanos, algo extraño comenzó a suceder. Se decía que los hijos de Dios pusieron sus ojos en las hijas de los hombres. Era un misterio que despertaba temor y asombro. ¿Quiénes eran estos hijos de Dios? Algunos decían que eran ángeles caídos, seres que habían abandonado su lugar en el cielo para unirse a las mujeres humanas. Otros pensaban que eran hombres poderosos, descendientes del linaje justo de Set, que se dejaron llevar por la atracción hacia la corrupción. Lo que fuera que significara esta unión, las consecuencias fueron devastadoras. De esas relaciones surgieron los Nefilim, gigantes que caminaban entre los hombres. Estas criaturas no solo eran físicamente imponentes, sino que también eran símbolo de la arrogancia y la rebeldía contra Dios. Se convirtieron en líderes, guerreros y tiranos, usando su fuerza para someter a otros. El mundo, ya sumido en el pecado, cayó aún más en la corrupción. Los relatos de su presencia llenaban de temor a las generaciones. Se hablaba de sus hazañas como si fueran héroes, pero en realidad eran agentes de caos. Los Nefilim construyeron imperios de opresión y violencia, y sus nombres eran temidos en todos los rincones de la tierra. La humanidad, lejos de arrepentirse, comenzó a idolatrar a estas figuras, glorificando la fuerza bruta y la dominación en lugar de buscar justicia y humildad. Dios observaba todo esto con dolor. La maldad ya no estaba contenida en los corazones de unos pocos, se había convertido en el modo de vida de toda la humanidad. Cada pensamiento, cada intención era egoísta, corrupto y contrario a su voluntad. Los hombres no solo habían olvidado a su Creador, sino que ahora competían entre sí por ver quién podía desobedecerlo más. Los Nefilim, lejos de ser un fenómeno aislado, aceleraron este descenso moral. Su presencia marcó el punto en el que la tierra quedó irreconocible frente al diseño original de Dios. Y aunque algunos aún se aferraban a la fe, eran una minoría ahogada por un mundo que celebraba el pecado. Entonces, Dios tomó una decisión. No podía permitir que la maldad continuara expandiéndose sin control. Algo debía hacerse para detener la corrupción, para restaurar la justicia. Y fue así como comenzó a revelarse un plan que traería juicio sobre toda la tierra. El diluvio estaba en el horizonte. La tierra estaba sumida en una oscuridad insoportable. Cada rincón del mundo reflejaba la depravación del corazón humano. La violencia era desenfrenada, la codicia no tenía límites y la pureza había sido reemplazada por la corrupción. Desde los más humildes hasta los poderosos Nefilim, nadie parecía escapar del torrente de pecado que envolvía a la humanidad. Era como si cada pensamiento y cada acción estuvieran orientados hacia el mal. Dios, que había creado el mundo con tanto amor y perfección, miraba ahora su creación con profundo dolor. No era un Dios distante ni indiferente. Cada acto de violencia, cada grito de opresión, cada lágrima derramada era como una herida en su corazón.
La Biblia dice que le pesó haber creado al hombre, no porque se arrepintiera de su obra, sino porque el pecado había corrompido todo lo que él había declarado bueno al principio. La tierra misma parecía gemir bajo el peso de tanta maldad. Los ríos que una vez llevaron vida ahora reflejaban la sangre derramada. Las ciudades eran fortalezas de opresión y la risa de los niños se había transformado en llanto. Dios sabía que no podía permitir que esta corrupción continuara indefinidamente. Si lo hacía, la humanidad misma se destruiría por completo y su propósito original sería olvidado. Fue entonces cuando tomó una decisión que cambiaría la historia para siempre: traer un diluvio que limpiaría la tierra. No era una decisión tomada a la ligera. Era el acto de un Dios justo, pero también de un Dios lleno de misericordia. El diluvio no era solo castigo, era una oportunidad para empezar de nuevo, para restaurar la creación y preservar un remanente fiel. Pero incluso en medio de su dolor, Dios buscó un hombre que pudiera ser el punto de partida de esa restauración. Un hombre que todavía caminaba con él en un mundo que lo había rechazado. Ese hombre era Noé. A través de él, Dios traería esperanza en medio del juicio, una señal de que su amor y su promesa nunca serían destruidos por completo. Con esta decisión, la construcción de un arca comenzaría, y el mundo, ajeno a su destino, seguiría viviendo en su maldad hasta que las primeras gotas de agua cayeran del cielo. En medio de un mundo que se había olvidado de Dios, había un hombre diferente. Su nombre era Noé, y su vida destacaba por una razón: caminaba con Dios. Mientras otros buscaban el placer y la maldad, Noé escuchaba la voz del Creador. Fue en esos días oscuros cuando Dios le habló con claridad, revelándole un plan que cambiaría el destino del mundo. Noé, he decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia. He determinado destruirlos junto con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, dijo Dios. Las instrucciones eran específicas: un barco gigantesco, con dimensiones que parecían imposibles para un hombre solo. Sería de 3 pisos, con compartimentos para almacenar provisiones y espacio suficiente para los animales que Dios enviaría. Noé no dudó. En un acto de fe impresionante, comenzó a construir el arca, tal como Dios le había ordenado. Día tras día, bajo el sol abrasador y la mirada burlona de quienes lo rodeaban, Noé trabajó con dedicación. El sonido de los martillos y sierras era una proclamación constante del juicio venidero, pero también de la misericordia de Dios. La gente lo llamaba loco. ¿Por qué construir un barco tan lejos del agua?, se preguntaban. Las advertencias de Noé, quien les hablaba del diluvio que Dios había anunciado, eran ignoradas o tomadas como simples historias para asustar. Nadie podía imaginar que la lluvia, algo que jamás habían visto antes, sería la herramienta de juicio de Dios. Los días pasaron, luego semanas, meses y años. La paciencia de Dios era inmensa, y su esperanza de que la humanidad se arrepintiera seguía vigente. Mientras tanto, los animales comenzaron a llegar, guiados por la mano invisible de su Creador. Parejas de cada especie, desde los majestuosos leones hasta los pequeños insectos, entraban al arca. Este milagro no fue suficiente para abrir los ojos de la gente. Finalmente, llegó el día en que Dios le dijo a Noé que entrara en el arca con su familia. Al cruzar esa puerta, la humanidad estaba ante un punto de no retorno. Cuando Dios mismo selló la puerta del arca, el cielo se oscureció y las primeras gotas comenzaron a caer. El juicio había comenzado, pero también lo había hecho el plan de salvación de Dios. Noé y su familia, junto con los animales en el arca, serían el inicio de un nuevo comienzo en un mundo transformado por las aguas del diluvio.